Hola, somos el grupo 8 de Física 2, conformado por Carlos Valareso, Claudia Castañeda, Nicolás Delgado, Nelson Martínez, Mauricio Segarra. y en esta oportunidad hablaremos sobre el efecto Doppler. ¿Alguna vez hemos escuchado el sonido de la sirena de una ambulancia? Recordaremos cómo el sonido es más agudo a medida que se acerca y es más grave al alejarse de nosotros. Veamos más ejemplos. El físico austriaco Christian Andreas Doppler propuso este efecto en 1842 y explicó que el cambio aparente de tono o frecuencia se da cuando una fuente de sonido se mueve respecto a un observador estacionario. Asimismo, planteó la posibilidad de aplicar este efecto a la luz proveniente de una estrella, considerando que la luz es una onda. Para confirmar su teoría, realizó un experimento en una estación de ferrocarril. Para esto, un grupo de músicos se encontraría en un tren, mientras que otro grupo estaría en la estación. Pidió a ambos grupos que tocaran la misma nota en el momento en el que el tren se puso en movimiento. Cuando el tren pasó por la estación, pudo percibir que la nota emitida por los músicos en el vagón en movimiento era diferente a la emitida por los músicos estáticos. Las ondas de sonido se propagan en todas las direcciones. Si tenemos una fuente emisora estática, las ondas se desplazan concéntricamente y llegan sin cambios de tono a una persona que se encuentre cerca. Ahora bien, vemos el efecto Doppler si la fuente emisora se está desplazando. Los frentes de ondas se amontonan en la dirección del movimiento y detrás de ellas se expanden. Si la fuente se dirige hacia un observador, las ondas amontonadas se observan a una frecuencia alta, y si la fuente se aleja del observador, las ondas se observan a una frecuencia menor. Las ondas sonoras se propagan a través de un medio. El caso habitual es que ese medio es el aire. Las ondas sonoras no se propagan en el vacío como lo hacen las ondas electromagnéticas. La velocidad del sonido en condiciones estándares se mueve con una velocidad de 344 metros por segundo, que equivale a 1200 km por hora. Este puede variar según la temperatura del ambiente. Podemos encontrarnos con diferentes situaciones con nuestra fuente, tomando en cuenta que nuestra fuente emite ondas sonoras que viajan a la velocidad del sonido. La primera es que nuestra fuente de sonido está en modo estacionario, la cual todos los observadores, sin importar dónde se encuentran, recibirán la misma frecuencia y la misma longitud de onda. Por otro lado, tenemos la situación subsónica, donde la fuente de sonido se mueve más lento que la velocidad del sonido, por lo cual el frente de onda se junta disminuyendo la longitud de onda. Asimismo, la fuente puede estar en movimiento a la misma velocidad del sonido, una situación sónica. Por lo tanto, en el frente de onda no habrá una longitud de onda. Se interpondrán hasta que el receptor pase la fuente. Finalmente, tenemos una situación supersónica, donde el movimiento de la fuente es mayor que la del sonido. Por lo tanto, nuestra fuente de sonido pasará por un receptor antes de que éste reciba la frecuencia emitida por la fuente. fuente en reposo y observador en movimiento. Cuando el emisor se encuentra en reposo y es el observador o receptor el que se acerca o se aleja de este a una velocidad v sub 0 menor a la velocidad de propagación de la onda en el medio, v, podremos distinguir dos casos generales. Cabe recalcar que la separación entre los frentes de onda permanece constante en todo momento, al igual que la velocidad de propagación de la onda en el medio, v. La velocidad relativa percibida por el observador, que viaja a una velocidad v sub 0, dependerá de si éste se acerca o se aleja al foco. Por lo tanto, la frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxima al foco y disminuirá cuando se aleje, según la expresión f' igual a v más v sub 0 sobre v multiplicado por la frecuencia emitida f sub 0 según se acerca, y f' igual a v menos v sub 0 sobre v multiplicado por la frecuencia emitida f sub 0 según se aleja. Fuente en movimiento y observador en reposo. Supongamos ahora que el foco o emisor se encuentra en movimiento a una velocidad constante v sub s
menor que la velocidad de propagación de la onda en el medio, v. De manera intuitiva, te pudiste haber percatado que el observador a la derecha de la fuente percibe dichos frentes de onda más frecuentemente, es decir, más veces en un intervalo de tiempo. Dicho de otro modo, al estar separados una distancia menor, la frecuencia percibida f' será mayor. Por el contrario, si situamos al observador a la izquierda, los frentes de onda serán percibidos menos frecuentemente, y dicho de otro modo, la frecuencia percibida f' será menor. Por lo tanto, la frecuencia percibida quedarán denotadas por la siguiente expresión: f' igual a v sobre v más v sub s multiplicado por la frecuencia emitida f sub 0 según se aleja, f' igual a v sobre v menos v sub s multiplicado por la frecuencia emitida según se acerca. Fuente y observador en movimiento. Como se pudieron haber dado cuenta, este caso es la combinación de los dos casos anteriormente mencionados, ya que si se hace cero la velocidad del emisor o la del foco, se tendrían las fórmulas ya anteriormente mencionadas. Cabe recalcar que si tanto el emisor como el receptor están en movimiento, la frecuencia recibida aumentará cuando el receptor y el emisor disminuyan su distancia de separación y disminuirá siempre que se aumente la distancia de separación entre ellos. La siguiente expresión se considera el caso general del efecto Doppler. La frecuencia recibida será igual a v más menos v sub 0 sobre v más menos v sub s por la frecuencia emitida. Nuestra convención de signo será: en el numerador utilizaremos el signo positivo cuando el observador se acerca al emisor y el signo negativo cuando el observador se aleja del emisor. En el denominador utilizaremos el signo negativo cuando la fuente se acerca al observador y utilizaremos el signo positivo cuando la fuente se aleja al observador. Ahora vamos con unas aplicaciones del efecto Doppler. Los radares vehiculares. ¿Alguna vez han preguntado cómo funciona un radar de velocidad? Pues debes saber que, aunque también están los radares láser, la mayoría de los radares de tráfico actuales basan su funcionamiento en ese principio físico, que es el efecto Doppler. Los cinemómetros envían ondas electromagnéticas que rebotan en los objetos que se quiere medir su velocidad. Luego vuelven a la antena que las emite. En función de las diferencias de frecuencia, es posible conocer la velocidad a la que circula el objeto en el que ha rebotado esa onda, y así saber si ha cometido o no una infracción. La astronomía. Este efecto es muy importante en la astronomía, donde el efecto se produce en ondas de luz. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de las que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al azul. Y si se aleja de nosotros, vemos que su luz se desplaza al rojo. Como además el efecto es más intenso cuando mayor sea la velocidad entre el emisor y el receptor, podemos usar el efecto Doppler para calcular la velocidad de las estrellas y galaxias respecto de nosotros. Los telescopios usados por astrónomos tienen cámaras infrarrojas que sí permiten ver estas estrellas y galaxias que están aparentemente ocultas. Ecocardiogramas. La técnica del ecocardiograma Doppler evalúa el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos, haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia por los glóbulos rojos. Esta prueba se puede llevar a cabo como una alternativa a procedimientos más invasivos, como la arteriografía, que implica inyectar un tinte en los vasos sanguíneos para verlos con claridad en las radiografías. La ecografía Doppler también puede ayudar al médico a detectar lesiones en las arterias o coágulos sanguíneos. Ayuda a supervisar determinados tratamientos en las venas y las arterias. Definitivamente la técnica de los ecocardiogramas Doppler nos está ayudando un montón. En el efecto Doppler, la frecuencia de una onda aumenta o disminuye cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan o se aproximan. Una onda corresponde a una perturbación de un medio, la que puede originarse por un cambio en la densidad, la presión, el campo magnético o el cambio eléctrico del medio. Cuando una onda se propaga, no transforma materia, sino energía. El efecto Doppler ha sido de gran importancia para la ciencia del mundo, ya que gracias a él los científicos han podido determinar con qué velocidad los astros se alejan y se acercan de nosotros.